Mejor Hablar. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Claro, siempre es mejor hablar en estas circunstancias. Este domingo en la noche, donde parte una nueva semana que mañana tiene la incertidumbre que han tenido estas últimas semanas, lamentablemente, de qué es lo que irá a ocurrir en los lugares de trabajo, qué es lo que irá a ocurrir con las decisiones políticas y qué irá a ocurrir también en las universidades. Este programa de hoy nos hemos enfocado y hemos invitado a 4 rectores, 3 rectores y una rectora, para desde las distintas miradas, Santiago, regiones, públicas, privadas, de distinta índole, distintos tipos de universidades, poder evaluar lo que está ocurriendo, pero sobre todo tratar de dar una mirada a lo que viene. Presento de inmediato a nuestros invitados. Aldo Valle es rector de la Universidad de Valparaíso. Aldo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Matías. Por favor, Pilar Romaguera es rectora de la Universidad de las Américas. Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias también. Ignacio Sánchez es rector de la Universidad Católica. Ignacio, gracias por estar aquí. Muchas gracias nuevamente, porque estuvo la otra hace un par de noches aquí, ¿no es así? Y el rector Eduardo Silva de la Universidad Alberto Hurtado. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Esto uno lo suele hacer al final de los programas, quiero hacerlo al principio. Esto es como un minuto de entrada en vez de cierre, porque tienen tanto insumo, me imagino, tanta información en la cabeza, tantas decisiones difíciles que tomar. ¿Cuándo abrir? ¿Cómo abrir? ¿En qué momento? ¿Para qué abrir? ¿Qué decisiones están tomando? ¿Qué riesgos están tomando? Aldo. Yo creo que las universidades deben convocar a los estudiantes a partir de esta semana en particular a una reflexión, ojalá lo más institucionalizada posible, porque convocar a los estudiantes simplemente para iniciar las clases a mí me parece que sería un desatino. Los estudiantes están al menos en un estado de perplejidad como gran parte del país. Y también porque en las últimas semanas a mí me parece que respecto a los estudiantes también se ha ido creando una sensación de incomodidad, de dolor, de incertidumbre. Y yo quisiera en esto aprovechar también esta ocasión y esta oportunidad. Pedir de verdad, en virtud de los derechos que la Constitución otorga, al señor Ministro del Interior que ponga término al uso de los balines que están causando daños irreparables en la salud de muchas personas, y los estudiantes universitarios están siendo afectados. Es indudable que el país vive problemas de orden público, pero el Estado es el que precisamente debe responder a eso con la proporcionalidad, con desde luego el cumplimiento de una norma fundamental. El orden público no puede fundarse ni en el miedo ni en el uso desproporcionado de la fuerza. Y no hay ningún argumento que pueda ceder, creo yo, ante la garantía de los derechos fundamentales. Y termino con esto. Respecto del artículo 5 de la Constitución Política del Estado, el protocolo de un cuerpo policial no tiene ninguna jerarquía normativa y las autoridades están llamadas por lo mismo a restringir, controlar y en este caso prohibir que se haga uso de estos balines, que no son balines de goma, están cubiertos de goma, pero son metálicos, se incrustan en las extremidades y en el caso de la pérdida ocular ya vamos cerca de los 200, 197 creo que al día de hoy, y en consecuencia esto no ayuda a que las universidades puedan recuperar sus actividades. En el noticiero central, no sé si pudieron verlo, conversamos con el general director Mario Rosas, y quien explicó que se va a restringir, no se va a eliminar el uso, porque es parte de los protocolos que la ley permite, antidisturbios, pero se va a restringir severamente el uso de balines, por lo que dice Aldo. Pilar Romaguera, ¿cómo estás viendo esto y hacia adelante sobre todo? Bueno, yo creo que estamos retomando el diálogo, la conversación al interior de las universidades. En nuestro caso llevamos una semana con actividades académicas graduales, con mucha flexibilidad, con jornadas parciales, buscando acoger a los estudiantes, también enfrentando temas dramáticos muchas veces que ellos mismos nos cuentan, con reflexiones, algunas de las cuales son guiadas por nuestros propios equipos y reflexiones también de ellos, digamos, entre los propios centroalumnos, las propias federaciones,
Naturalmente hay algunas escuelas, algunas carreras que están en paro reflexivo, y otros que no, que han comenzado, digamos, clase, y por tanto hay que tener mucho respeto, ¿cierto?, adentro de las comunidades, porque se viven realidades a veces distintas. Hay que tener respeto por las opiniones, respeto por la mayoría y respeto por las minorías. ¿Se da el respeto a las minorías? Porque por lo que uno ve, parece ser que los que más escasea por estos días son los respetos a las minorías. No sé si en las universidades. Bueno, eso es justamente el rol, yo creo, que tienen nosotros como autoridades de un tema que tenemos que enfatizar. Y entonces me sumo también, aprovecho, a la preocupación realmente que plantea Aldo, porque el tema de la fuerza, el tema de la violencia, es un tema muy, muy dramático. Violencia contra las personas, el tema de la preocupación del respeto de los derechos humanos, y yo creo que en esta mesa en que somos rectores, también preocupación por el ataque, ¿cierto?, a una universidad, una casa central de una universidad, lo cual es triste, penoso, preocupante. Esperamos que ojalá no se vuelva a repetir. Ignacio Sánchez, ¿cuál es la realidad? Que ustedes intentaron abrir y tuvieron los problemas. Sí, la semana pasada yo diría que la realidad fue básicamente jornadas de reflexión, de análisis, de encuentro, discusión interna con ciertas guías, con ciertos análisis específicos en las distintas facultades. Yo diría que deben haber habido 30 o 40 grupos distintos en los distintos días, trabajando en levantar un análisis interno y también un análisis país. Habíamos tenido también un encuentro de más de 800 personas en San Joaquín con mesas de trabajo. Por lo tanto, nosotros hemos pasado por esta apertura con reflexión, con análisis, con acogida. Más o menos el 25% de nuestros estudiantes son de regiones, muchos de ellos no han venido mientras no se reanuden las actividades. Y entonces vemos para la próxima semana un reinicio de actividades flexibles. Hay algunas carreras bastante que están en paro, hay otras que han decidido reanudar sus actividades. Creo que ahí también tolerar las distintas opiniones de minorías y de mayorías es muy necesario. Hemos dado instructivos a los profesores, a los decanos, a los directivos, porque como decía el rector Valle, no se trata de, cuando se reinician las actividades de clase, volver como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado nada. Queremos que al inicio de las clases se discuta este tema, queremos que hayan espacios de sacar un poco fuera qué ha significado para cada uno de los estudiantes, tanto en Santiago como en regiones, cuáles son las realidades que cada uno de ellos ha vivido. También hemos organizado, por ejemplo, buses de acercamiento. Tenemos que tener la realidad de que gran parte o algunos sectores del transporte está muy complejo. Por lo tanto, esos buses de acercamiento son para los estudiantes, pero también para los funcionarios, para personal externo a la universidad que trabaja fuertemente ahí. Yo creo que es muy importante el reinicio con estos instructivos para que los profesores puedan saber bien qué hacer. Y no puedo dejar más que hacer más que solidarizar con lo que decía el rector Valle y la rectora en el sentido de la violación que hemos tenido a estudiantes, derechos humanos de estos estudiantes que han sido detenidos, que nosotros hemos acompañado en su denuncia. Por supuesto que condenamos toda la violencia desenfrenada que se ha visto, el vandalismo, el saqueo, pero la fuerza pública tiene que controlar esa violencia siguiendo protocolos, con un respeto irrestricto a los derechos humanos que no se ha cumplido en muchas de las situaciones. El tema de los balines y los perdigones, nosotros somos de la opinión que se suspendan definitivamente, por supuesto fuera de los ámbitos de protestas universitarias, pero que se suspendan definitivamente porque no son elementos persuasivos, no son elementos que se pueden poner al mismo nivel que una bomba lacrimógena o que un carro lanzaguas, o que una disuasión de personas. Son muy peligrosos, estas balines rebotan, como se decía, están con material que no es solamente de goma. Y por algo los organismos internacionales han dicho que tenemos un triste récord en Chile, más de 200 lesiones oculares en estas protestas, cosa que no se ve en otros lugares del mundo. Tenemos estudiantes que han recibido perdigones, tenemos estudiantes que han recibido balines, y yo creo que es momento actualmente de parar eso. Eduardo Silva.
somos rectores, pero al mismo tiempo somos académicos, o sea, tenemos una interpretación de lo que ha pasado, al mismo tiempo somos ciudadanos con una postura política. En mi caso, además, yo soy cura y me he vivido esto desde Cerro Navia. Entonces hay una mitad de tratar de gobernar la universidad, otra mitad experimentando lo que está pasando en un sector. Entonces yo diría que hay de dulce y de agraz. De dulce yo creo una toma de conciencia colectiva de una desigualdad insoportable, indecente. Un país, y vamos a poder quizás hablar de eso, ¿no? De agraz es que frente a ese estallido lamentamos que la violencia legítima, que es la violencia del Estado, haya tantos casos de violaciones a los derechos humanos. Gustavo Gatica, estudiante de psicología de la academia, perdió sus 2 ojos el viernes y, como tú decías, 200 casos más. O sea, hay un uso desmedido de la fuerza. Carabineros tiene que restablecer el orden público y tiene que usar esa fuerza, pero tiene que ser proporcionada. Y tenemos una dificultad ahí mayor para poder justamente combatir la violencia de la cual estamos siendo víctimas y que convierte en agraz esta toma de conciencia colectiva por un Chile mejor. Déjame hacer una pausa, volvemos contigo. Una pausa porque aquí siempre es mejor hablar. Estamos de vuelta aquí en Mejor Hablar. Estamos con Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado. Con la palabra antes de terminar, te tuve que interrumpir por un corte, pero yo creo además que partir la nueva vuelta sobre la violencia, y la violencia que a ustedes les toca a veces enfrentar, y no solo ahora. Hay violencia hace rato que se incuba en algunos recintos universitarios, y cómo poder enfrentar este orden público respetando los derechos humanos, naturalmente. Lo primero que tenemos que moderar es la violencia legítima. El monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado y los servicios, las policías tienen que controlar el orden público, pero tienen que hacerlo sin pasar a llevar y sin lesionar los derechos de los ciudadanos. Y ha habido violaciones a los derechos humanos. Eso es lo primero. La única manera de restablecer el orden público es que sea con un uso proporcional a el delito que se está. Dicho eso, hay una segunda violencia y hemos sido testigos de una gama múltiple con muchos actores. El encapuchado que se enfrenta con carabineros, el tipo que es oportunista, que saquea un supermercado y roba, mafias que han dedicado al saqueo y atentados incendiarios como los que hemos visto en el metro, que ya pareciera que son células de otro orden. O sea, hay una gradación, o sea, nadie puede justificar ni una de esas formas de violencia, porque al fin no justifica los medios y nada justifica dañar a terceros. Ese es un principio. Bueno. Y hay una tercera violencia, vamos a hablar después de ella, que es la que explica esto, que es la violencia institucional. Es la violencia que las instituciones, incluida la Iglesia, hemos ejercido por abusos. Hay una violencia incubada, que es la violencia estructural. Ni una de las tres se justifica. Ahora, a donde más tenemos que poner el ojo es a la violencia cuando los actores legítimos que la usan pasan a llevar y violan derechos humanos. La violación de derechos humanos es solo de parte del Estado. Del Estado, claro. Los otros son delincuentes. Pilar, ¿tú has visto una clara, profunda, inequívoco rechazo a la violencia? ¿O tú ves que, y por ejemplo en la clase política o en otros colegas de ustedes, no sé, frente a que la violencia no y bajo ningún punto de vista? ¿O sientes que ha habido doble rasero? No, yo creo que lamentablemente no. O sea, no hay un rechazo total y en ese sentido, en este panel, sería bueno ratificar ese principio, como dice el rector Silva. O sea, un rechazo total a cualquiera sea la fuente de violencia y el fin no justifica los medios. Pensamos que habíamos aprendido esa lección, ¿cierto? Hace muchos años y entonces cierta ambigüedad que hay hoy en día con respecto a este tema lo encuentro muy, muy preocupante. Que es un tema distinto que la rabia, ¿cierto? A veces hay rabia, hay frustración y uno puede entender el malestar ciudadano y el estallido social. Yo creo que habían... ahora, claro, uno lo mira hacia atrás y dice, habían señales, había muchas señales. Pero eso no guarda relación con el tema de la violencia, la cual, para que ese movimiento social realmente tenga una plena expresión, hay que erradicar el tema de la violencia. Ignacio Sánchez, ustedes además en las universidades no han vivido problemas de violencia ahora en estas últimas 3 semanas. Muchos antes, yo tengo recuerdo de imágenes, por ejemplo, en la Universidad Alberto Hurtado, que le quemaron una sala hace un tiempo, hace varios años. Es cierto, un problema que lo arrastran hace tiempo y es de muy difícil trato. Claro, es muy difícil. Hay que recordar que nuestras instituciones
trabajamos directamente con jóvenes, es una situación en donde uno tiene que estar siempre promocionando lo que hablábamos antes, la libertad de expresión, con el respeto a las minorías, y entonces creo que cada rector, cada rectora tiene que ver muy directamente en su propia comunidad cómo esta libertad se expresa y cómo controlamos cualquier acto de intolerancia que pueda llevar a actos de violencia. Pero en la pregunta que usted hacía, Matías, me parece que es muy importante reiterar lo que decía la rectora. A mí personalmente me parece que los partidos políticos, los que conducen el país desde el punto de vista político, no han sido lo claro que uno quisiera que fueran. O sea, a mí me parece que debiera haber una fotografía de condena a la violencia en donde esté desde todos los sectores del Frente Amplio hasta la UDI, pero que no falte nadie, porque no se trata de que estén los bloques condenando, sino que lo que creo la población necesita es la imagen visual de todos los que representan a la clase política chilena, diciendo no a la violencia del Estado, violando derechos humanos, no a la violencia al final de las marchas, porque por supuesto que todo el mundo agradece cuando hay una marcha pacífica que presenta ciertas demandas, pero obviamente que lo que vemos en forma constante y fundamentalmente en Alameda, en los sectores que se ha llamado el sector del sacrificio, cercano a Plaza Italia, es que la última hora o las últimas 2 horas de marcha es destrucción que hemos visto y solidarizamos con la comunidad de la Universidad Pedro Valdivia. Es destrucción, es peligro para las personas, han habido lesionados fuertes, han habido muertes en incendios por saqueos, pero yo echo de menos esa imagen visual que creo que es tan importante y reconfortante para el chileno, chilena, ver que todos los políticos que están conduciendo al país están unidos en una causa, y eso es no a la violencia. Creo que si no se ha hecho, debiera hacerse, porque creo que en este momento es extremadamente necesario. Aldo Valle, si uno pensara que, aunque sea uno estudiante universitario, está metido en casos, porque uno no puede generalizar ni sabe hasta que no termine un juicio, no puede ser que todos los jóvenes sean, pero que haya uno siquiera, un estudiante universitario metido en actos de la violencia como la que vimos el viernes, por ejemplo, con la Universidad Pedro Valdivia, saqueando una iglesia o un culto de cualquier índole, uno no se puede imaginar y uno se hace la pregunta, ¿cómo estamos educando? ¿En qué tipo de racionalidad estamos educando y formando a los jóvenes universitarios? Bueno, yo por lo menos soy muy crítico, y más bien autocrítico, del abandono que ha hecho la educación en la formación de virtudes y valores. Y se ha entendido, y ha sido parte de las ideas que nos han gobernado y de que hemos sido parte, yo no me voy a excluir de eso a priori, de que la educación tiene que ser útil, pertinente, para cumplir tareas productivas y no para formarnos en la convivencia, en el respeto, en la diversidad. El Consejo de Rectores dijo con toda claridad, ¿no? Hicimos un comunicado público el 21 de octubre, que nosotros desde luego valoramos el derecho a la protesta social por medios pacíficos, en el marco de la institucionalidad democrática, pero también expresamos nuestro rechazo categórico, enérgico a las acciones de violencia e intolerancia que hemos observado. Salió poco esto, no se publicitó, no se divulgó, y uno ahí también tiene una frustración. ¿Por qué? Porque lo decimos claramente, pero pareciera que es incómodo decirlo o escucharlo. ¿Sienten amenazas ustedes? ¿Se sienten arrinconados cuando dicen este tipo de cosas? ¿No a la violencia? ¿Les pasa en sus comunidades universitarias? No, yo creo que no. Yo creo que no es así. Son lugares del argumento. Por eso del pregunto. Diálogo. No, ahora yo creo que a la vez, ¿no? Lo cierto es que la respuesta del Estado no ha sido, a mi juicio, la más idónea. Ha faltado, creo yo, orientación política en esa respuesta, pero también la respuesta del sistema político, ¿no? A la crisis de legitimación que hay, porque ese es su nicho. Más allá de que a uno le guste o no le guste, más allá de que uno considere legítimo el orden político establecido, más allá de eso, lo cierto es que hay una crisis de legitimación. Y eso el sistema político, a mi juicio, tiene una respuesta absolutamente insuficiente. ¿A ustedes los invitaron a un programa de conversación
pero yo les voy a hacer trampa porque este es un programa de noticias también. Y les voy a invitar a una noticia de último momento, de lo cual vamos a tener que conversar porque probablemente no saben de qué les estoy hablando. Miren esta declaración. Y hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva constitución. Entendemos que este es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando siempre en el país y sobre todo sobre la base de poder ir reconfigurando, reconstruyendo el pacto social que en el último tiempo hemos visto que ha sido una demanda fundamental de la ciudadanía. Para ello también nosotros creemos que el mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar sobre la base de un Congreso Constituyente. Un Congreso Constituyente que en primer lugar cuente con amplia participación de la ciudadanía y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio después, porque la Constitución es la ley más importante, es la casa de todo y tiene que ser ratificada por la ciudadanía para que sea el nuevo cuerpo, la nueva casa que nos cobije por los próximos años. Y en tercer lugar también quisiera señalar que vamos a iniciar también un proceso de diálogo, de conversaciones amplio con todos los sectores, con todas las fuerzas sociales y políticas para poder conseguir los más amplios acuerdos. Cualquier cambio constitucional requiere acuerdos amplios, requiere acuerdos que son muy profundos. Y por ello tenemos que convocar a todos los sectores con humildad, pero también con la capacidad de dialogar y de tener una actitud de colaboración para que podamos avanzar en este proceso de cambio constitucional que finalmente nos permita contar con una nueva constitución. Bueno, es una noticia que nos pilla hablando de universidades, pero ustedes son agentes políticos también, de otra índole si se quiere, pero Aldo Valle, nueva constitución para Chile, se inicia mañana temprano, una reunión del gobierno, de las autoridades de gobierno con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, es una reunión que esté mañana tempranito, y ahí empieza algo que no sabemos por qué derrotero va a tomar, pero con amplia participación. ¿Qué reacción pueden darnos ustedes? Yo celebro desde luego esta noticia, esta información y esta decisión porque creo que abre un camino y todos tenemos que aportar con generosidad, con sentido constructivo. Creo que hay muy buenas razones para atender, creo yo, a esta demanda. Por una parte, era obvio que el sistema político debía revalidar su legitimidad ante la ciudadanía y lo puede hacer solo ante ese tercero legítimo que es la comunidad de ciudadanos. Si lo hacía internamente, conforme a sus propios mecanismos, iba a quedar pendiente esa revalidación finalmente de la ciudadanía. Y hay otra razón muy positiva, que es cuando estamos dispuestos a consultar, a que sea la decisión democrática, tenemos a mi juicio también allí una muy poderosa razón, es que estamos dispuestos a exponer estar equivocado. Cuando alguien se ampara en que tiene la razón y en que tiene una minoría calificada para impedir el proceso democrático, la verdad es que peca de arrogancia intelectual y eso puede ser muy, muy malo para los países. Y además hay algo muy importante. La mejor respuesta contra la violencia, la mejor respuesta contra el uso desmedido de una protesta descontrolada es que sea la propia ciudadanía la que diga en qué términos quiere que el país encauce su rumbo institucional. Eso no se había hecho y aquí me parece, yo creo, hay una gran oportunidad. De modo que yo celebro y creo que debemos apoyar. No conozco los términos, no conozco la fórmula. Nadie los conoce, que mañana empiezan a dibujarse los planos de esta nueva casa, como dijo el ministro Blumel. Pero Congreso Constituyente quiere decir que, en definitiva, la ciudadanía va a tener la oportunidad de revalidar la legitimidad del sistema político. Si se cumple con esa condición, yo creo que el país puede perfectamente recuperar el orden público, porque el orden público no es una cuestión policial, es algo más severo que tienen que responder las sociedades. Eduardo, tú, disculpe, luego Ignacio. Eduardo. Yo celebro, partimos hablando justamente de lo agraz, partimos hablando de la violencia del Estado, partimos hablando de los saqueos, y aquí hablamos de un dulce, o sea, un nuevo orden. Hace mucho rato que estamos pidiendo un nuevo modelo de desarrollo. El malestar, el estallido, tiene que ver con un volcán que ha acumulado mucha energía, mucha rabia, mucha impresión de que la clase política y la organización que nos hemos dado institucional no daba el ancho. Ya postulábamos una necesidad de nueva constitución en momentos de más calma, en momentos de crisis clamaba al cielo.
Yo creo que esto va a permitir, esto es un fruto. El otro fruto es social, nuevo modelo de desarrollo. Ambas cosas piden un cuidado de la democracia. Ojalá que aquí no haya posturas absolutamente maximalistas. Tenemos que cuidar nuestras instituciones, tenemos que cuidar al presidente, tenemos que cuidar que este gobierno pueda llevar adelante, orquestar este nuevo acuerdo. Yo quedé feliz con el acuerdo de Ignacio Briones, ministro de Hacienda, con la reforma tributaria. Aquí vemos otro logro de este nuevo gabinete que solo va a poder llevar a cabo con la aquiescencia de la clase política, de los senadores. O sea, efectivamente que ojalá podamos avanzar en lo que hace mucho tiempo anhelábamos, una nueva constitución. Ignacio. Bueno, yo creo que es una excelente noticia que nos encuentra aquí en este programa y que todos nos sorprendemos. Sabíamos que iba a haber una reunión en la Casa del Presidente, no sabíamos cuál iba a ser las noticias que íbamos a tener hasta ahora. Yo creo que una nueva constitución es necesaria. Tenemos que ver derechos, deberes de las personas, tenemos que ver formas de gobierno. Y para eso hay que hacerlo con pausa, hay que hacerlo con reflexión, pero me parece excelente la noticia de que ya a partir de mañana se comience a hablar de este tema, porque la gente tiene que saber, bueno, cuál es el sentido de urgencia, con reflexión, con pausa. Y algo que han dicho los rectores, que yo estoy completamente en acuerdo, es fortaleciendo la institucionalidad y resguardando la democracia que tenemos. Creemos que las instituciones tienen que ser fortalecidas, tenemos que fortalecer al Ejecutivo, a los ministerios, al Parlamento. Creo que este nuevo ministerio ha ido demostrando en estos días avances que son significativos. Y entonces antes hablábamos de la condena transversal a la violencia. Hoy día uno esperaría que hubiese una generosidad, particularmente de la oposición, para encontrar esta noticia como una gran noticia dentro de estos 23 días de conflicto importante, conflicto social. Esperemos que mañana de todos los sectores y particularmente de la oposición se valore este trabajo y se sienten a la mesa y uno vea trabajo conjunto muy amplio a partir de mañana. Pilar. Bueno, yo creo que estamos todos esperanzados. Choqueado porque es una noticia que puede ser bien histórica. Este día puede ser bien histórico. Sí, y nos pilla aquí conversando contigo. En la tele pública y en directo, pues, qué mejor. Aprovechar de llamar a, como hacía el rector Sánchez, ¿cierto?, a que esta sea una noticia que sea bien recibida. Estamos esperanzados. Se suma a las otras medidas. Yo creo que el tema de la reforma tributaria es muy, muy, muy importante. Hay enormes desigualdades en nuestra sociedad y esas desigualdades tenemos que avanzar hacia subsanarlas y no hemos tenido tiempo de verdad de referirnos, pero las desigualdades que hay persisten en el sistema educacional son impresionantes. Tú hacías la pregunta de cómo estamos educando. El tema es, bueno, ¿estamos educando realmente? Hay una población que no estamos educando. Hay una población muy importante de jóvenes que termina cuarto medio y posteriormente ni estudia ni trabaja y que son parte del fenómeno complejo que enfrentamos hoy en día. Entonces, hay mucho que avanzar. Yo quiero solamente tirar un dato. Uno piensa, o a veces la élite piensa, que los chicos terminan cuarto medio y entran al sistema de educación superior. Y eso es cierto para los estudiantes que terminan cuarto medio en un colegio particular pagado. Pero quienes vienen de un colegio municipal, fíjate que el 2007, con los datos que sacó hace poco el Ministerio de Educación, un 20% al año siguiente entraba al sistema educacional. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hacía el resto? Esas cifras han mejorado, mejoran también con la gratuidad, eso hay que reconocerlo, pero en este minuto es un 40%. Del 20% pasa hasta el 40% en 10 años. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el 60%? Que termina la educación media y no sigue, digamos. Entonces hay una desigualdad escondida que está muy relacionada con las desigualdades que enfrentamos en el sistema educacional, pero hoy día yo creo que estamos todos optimistas y esperanzados con las noticias que hemos escuchado. ¿Y qué debiera contener una nueva constitución en el ámbito de la educación y de las universidades? Yo sé que no se han preparado porque ni siquiera se imaginaban que esta noticia, pero ¿tiene alguna relación o estamos hablando de que la constitución toca temas mucho más macro, mucho más por arriba?
o debiera influir? Porque llevamos varios años hablando de reformas súper acotadas al mundo universitario, Aldo. Yo creo que, desde luego, una Constitución debe garantizar no solo un Estado de Derecho, sino también una sociedad que da oportunidades efectivamente a las personas, a partir de reconocer, obviamente, las diferencias que tienen las personas. Y cuando se habla entonces de derechos sociales, que están por lo demás reconocidos internacionalmente, la educación debe ser un derecho. ¿Por qué? Porque no se trata solo de rentabilidad individual o de rentabilidad privada. Vivir en una sociedad más educada favorece a toda la sociedad, favorece a todas las personas. Y yo creo que allí tenemos que abandonar estas ideas de que el Estado solo debe ser subsidiario en educación, o solo debe ser subsidiario en salud, o solo debe ser subsidiario en pensiones. Parece que se va a hacer el nudo, ¿no? Eso es. Y por lo mismo, entonces, un Estado de derecho que sea, a su vez, un Estado social y democrático de derecho, como es finalmente la experiencia más exitosa en los sistemas jurídicos y en los sistemas políticos comparados. Ignacio, ¿tú has logrado pensar o ya venían pensando cómo quisieran... ¿No sería raro que este diseño, que no sabemos cuál va a ser, va a tener probablemente también gente... Este Congreso Constituyente va a incorporar cosas externas. Por ejemplo, los cabildos que se hicieron al gobierno de la presidenta Bachelet. Entiendo que algo de eso va a haber. Vamos a verlo. Van a invitar probablemente gente externa. Y no sería raro que rectores universitarios también estén en la discusión. Por lo tanto, me imagino que ustedes también ya le han dado vuelta. Claro, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el rector Valle en el sentido de un fortalecimiento de la educación pública, un fortalecimiento de la libertad de enseñanza, el tema de la pluralidad de proyectos educativos. Eso es clave para poder consignarlo a nivel de la educación, es decir, que se asegure la posibilidad de que la educación sea para todos, para todas, y que también se asegure la posibilidad de que distintos modelos educativos, distintos proyectos educativos tengan la libertad para poder desarrollarse, porque nos parece, siempre nos ha parecido que en tema de educación, mientras más amplio sea el abanico, todos salimos ganando. O sea, no podemos dejar de promocionar distintas iniciativas, porque finalmente es la población la que gana. Y lo que nosotros vemos en un sistema de educación superior que sea amplio, diverso, es que la complementariedad es una de las características principales. Por lo tanto, todos aprendemos de todos. Es muy difícil que una institución universitaria tenga el desarrollo de todas las áreas o de todos los aspectos que un área representa. Por lo tanto, lo que uno le pediría a una constitución así es esa gran diversidad de proyectos educativos. Eduardo. Bueno, tenemos hace rato los altos quórum, el lugar del Tribunal Constitucional, la posibilidad de reconocer un Estado multicultural, multinacional, cosas pequeñas como voto obligatorio, o sea, hay una cantidad, régimen presidencial o semipresidencial. Bueno, pero en el caso nuestro, aquí Aldo tiene razón, aquí hay el modo como entendemos la subsidiariedad. Hasta ahora la política pública es política pública para los pobres. El Estado provee y el Estado compensa los que no llegan. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que discutir. El presidente ha dicho, mira, nos hemos preocupado en el crecimiento y hemos hecho vista gorda a la distribución. Un Estado más activo. Un Estado más activo, yo siempre he sostenido que salud, educación y pensiones es materia de la política pública. Igual para todos, derechos sociales garantizados en esos tres cargos y cargados al erario nacional. Para el resto, tarjeta de crédito. Pero para esos tres bienes ciudadanos no es posible que el 92% de los chilenos estudien educación municipal o particular subvencionada con una subvención de 100.000 pesos y el 8%, nosotros los privilegiados, con matrículas de 500, 600.000 pesos. No es posible. No es posible que un porcentaje de la población tenga ISAPRE y el 70% FONASA y la salud sea tan distinta. No es posible que la pensión sea solo capitalización individual. O sea, digamos, aquí el tema de la política pública. La política pública no es para los pobres.
La política pública es para garantizar salud, educación y pensión de todos los ciudadanos. Mientras más gratis es un país, es que más el Estado se hace cargo de bienes fundamentales. Empieza un debate. En este debate, ¿cómo hacerlo para no desandar cosas que se han ganado? ¿Cómo que no se pierdan derechos adquiridos respetables? Por ejemplo, y esto es para Pilar la pregunta y está lanzada para todos también, el caso de pensiones, claro, un mínimo garantizado para todos, pero me imagino que ya empiezan algunos temores a decir, bueno, ¿y qué pasa con los ahorros individuales de gente que tenga 30 años ahorrando en su cuenta? Para que no este maximalismo no diga, bueno, vamos a repartirlo, vamos a echarlo todo a un fondo común. O sea, aquí va a haber tiranteses importantes, Pilar. Eso es parte de... ¿Del desafío? Parte de este juego, parte también de la política, digamos, que las autoridades tienen que enfrentar. Pero quería volver al tema educacional, ratificando el tema de que tenemos que entender la diversidad que tiene Chile. Y yo creo que a veces nos quedamos cortos en entender esa diversidad. Si salimos un poco de los clichés y realmente hacemos un intento por entenderla, por respetar los proyectos educativos diversos, por tanto, que tienen que atender a esa diversidad, creo que podemos avanzar enormemente. Y un dato nuevamente que me llama la atención de lo que ha estado sucediendo. En este movimiento social y en las calles lo que vemos es mucha gente joven, muchos estudiantes secundarios. Y sin embargo, en todo el paquete de medidas que estamos analizando, no hay nada referido a ese segmento de la población. Yo creo que, independientemente de que todo esto son buenas noticias, una nueva constitución, una reforma tributaria, no nos olvidemos que lo que tenemos hoy en día son muchos jóvenes con muy pocas opciones, que están en una situación compleja y a los cuales tenemos que buscar cómo atender. A ver, respecto de lo otro que decía, estas tiranteses de que el maximalismo no pase por encima y que cómo se podría resolver, ¿cómo lo ven ustedes? A mí me parece que nosotros debemos estar en esto dispuestos, en primer lugar, a conciliar. En las sociedades hay intereses distintos, en las sociedades hay conflictos. Esto no hace patológica a las sociedades. Lo importante es que en los procedimientos para resolver esas diferencias haya desde luego las garantías suficientes, simplemente para legitimar que el resultado finalmente, más allá de que a uno le guste o no, sea un resultado legítimo en el sentido de que tuvimos la oportunidad de discutir, de hacer valer nuestros argumentos, de hacer valer nuestros puntos de vista, pero no que en definitiva usted cuente, por ejemplo, con un cerrojo constitucional que determina finalmente como una tercera cámara, porque eso es lo que ha ocurrido. Entonces, en esta Constitución, también en esta nueva Constitución, el estatuto del Tribunal Constitucional, a mí me parece que es un componente sustantivo. ¿Para qué? Para que las decisiones de las mayorías que se constituyan conforme a la institucionalidad sean respetadas. Y por esa vía, entonces, la resolución de los conflictos sean para todos legítimas. Hoy día, lamentablemente, nos parece que hasta ahora había trampas, había ventajas y había un sector que salía ganando con esas trampas y con esas ventajas. Una nueva Constitución tiene que dar garantías a todos. Ignacio, más allá de los contenidos, y le puedes agregar a lo que tú me ibas a decir, ¿el efecto simbólico tiene algún valor? El que vaya a ser en una democracia, en un Congreso elegido, con un sistema que ya no es el binominal, tiene un montón de cosas distintas. Este Congreso, ¿tiene valor, Ignacio, a tu juicio? Contesto eso y quería comentar algo de lo anterior. Yo creo que tiene todo el valor del mundo. De hecho, un par de analistas en Chile decían si la Constitución nueva tuviera los mismos artículos y no se cambiara nada, pero fuera una Constitución nueva, ya eso sería un bálsamo para la gente. Yo creo que tiene todo un valor porque por distintos motivos, a pesar de todos los cambios que se han hecho y que la última versión fue firmada por el presidente Lago, etcétera, creo que había una amplísima mayoría de chilenos, chilenas que querían modificar la Constitución, no solamente hacerle algunos cambios menores, sino que tener una nueva carta constitucional. Así que me parece que el valor simbólico es muy importante. Ahora, con respecto a lo anterior que se comentaba,
siendo rector de una universidad, me parece que lo que corresponde también mencionar acá es que nuestros centros de estudio son lugares de reflexión y nosotros tenemos un número muy importante de profesores, profesoras, investigadores en distintas áreas, en las pensiones, en reforma tributaria, en reformas constitucionales, que hoy día, a partir de hoy, a partir de mañana, tienen que estar disponibles para integrar comisiones, integrar asesorías, tener debates internos. Por eso es que cuando decíamos que es tan importante que las universidades no estén cerradas, sino que estén abiertas al debate, que estén abiertas a sus actividades propias, es porque básicamente somos centros de pensamiento, de reflexión, de convocatoria a la comunidad. Y si nosotros podemos abrir las puertas para que la comunidad pueda venir a hacer un encuentro, un cabildo, un seminario, una discusión, creo que ahí se realiza en plenitud la labor universitaria. Por lo tanto, a mí me parece que esta nueva noticia que tenemos y este proceso constitucional que se abre, las universidades tienen que estar en el centro del trabajo para poder entregar su mejor aporte. ¿Es verdad? Y pasa a veces que las universidades producimos mucha literatura al respecto, pero no se oye padre. Porque la verdad es que los informes del PNUD, que han sido hechos por una gama bastante notable de cientistas sociales, el primer informe del PNUD, ya el 96, hablaba de la desigualdad regional. El problema del centralismo de Santiago, ¿no?, de la metrópoli, es horroroso. El 98 aparece este concepto del malestar. Parece que esta modernización está produciendo un malestar, pero se interpretó para algunos que es simplemente algo así como frustración a las expectativas desmedidas de un crecimiento. No, este es un malestar por desigualdad, pero grasa. El 1% de los chilenos concentra el 27% de la riqueza. Entonces, digo, un nuevo orden de una situación de mucho... Ahora, eso está escrito. El malestar... El último informe del PNUD se llama Desiguales. O sea, claro. Esto grita... El año 2007, Alejandro Goich propuso un sueldo ético de 250.000 pesos. Lo mandaron a freír monos al África, eso no es muy académico, porque ¿qué se mete? Bueno, volvió a decirlo 9 años después, pero ahora con 400.000 pesos. Nosotros hoy día sabemos que el 50% de las personas que trabajan reciben sueldos inferiores a 400.000 pesos, que se supone que es el sueldo ético. Entonces, la verdad es que el orden que tenemos está muy desordenado. Muy desordenado. Y hay una posibilidad política que justamente la investigación que hacemos tenga vigencia práctica, porque esto ha sido dicho incansablemente por la academia, por líderes sociales, pero efectivamente había una trampa, había una traba. Y eso se llamaba algunos cerrojos de la Constitución para poder cambiar lo que muchos anhelaban hace rato que cambiara. ¿Te parece a ti que el valor simbólico indique algo y que mañana tengamos esperanza de que nos amanezcamos con un ánimo distinto? No sé si va a controlar el orden público, que sabemos que es básico para ir a cierta normalidad y poder conversar. O sea, mientras Ignacio decía, están las universidades cerradas, son los centros de reflexión, yo pensaba la paradoja que es que los centros de reflexión de nuestro país los tengamos cerrados cuando estamos en una de las peores crisis de los últimos años. Algunas están abiertas, no tenemos clases, pero sí están abiertas. Muchas cerradas. El caso de la Universidad de Valparaíso, abierta. Sin clase, pero abierta. Abierta y en reflexión. Si este panel es un poquito representativo de lo que puede estar pasando hay un ánimo positivo, hay una esperanza y de verdad anhelamos que así sea. Ahora, creo también que hay que entender que hay que borrar la palabra normalidad del léxico. Es una palabra que si alguien la usa en mi universidad, crea mucho resquemor, porque no queremos volver a las instituciones siendo las mismas instituciones que somos, ¿sí? Que éramos. Y los procesos de diálogo tienen que continuar, los procesos de reflexión tienen que continuar. La invitación que hace el rector Sánchez a cómo vamos a poder aportar desde las instituciones hacia el exterior, pero darle tranquilidad a nuestros propios, nuestra propia comunidad educativa, que estamos entendiendo que es una situación distinta, que tenemos que ser instituciones que cumplan un rol distinto y un aporte distinto al que veníamos realizando. ¿Y qué pasa si
Hay que ponerse en todos los escenarios. Si mañana vemos que la clase política no da este ancho para entender este llamado, que aquí hemos visto que se toma como algo generoso, como algo importante, y si la calle no cambia con esta, aunque la palabra normalidad, pero que mediodía, o que los locales no pueden abrir y que la gente no puede hacer sus labores domésticas, o que no pueda llegar a su casa, no es normal, no es normal. ¿Qué pasa si mañana no cambia mucho los últimos tres semanas? ¿Cómo lo ven ustedes, Aldo? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque cambie si efectivamente tenemos un proceso en el que una aspiración de varias décadas se ve encauzada institucionalmente por el gobierno, y a mí me parece que el sistema político tiene que ser capaz. El Consejo de Rectores había solicitado un acuerdo constitucional. Siempre hemos dicho, la responsabilidad aquí de ese acuerdo constitucional no era de quienes están en la calle, de quienes repletan las plazas, mucho menos de quienes andan cometiendo delitos, ¿no? La responsabilidad era del sistema político. Y en consecuencia, yo creo que aquí queda también interpelado todo el sistema político, el Congreso Nacional, desde luego los partidos políticos, para concurrir a un acuerdo que signifique efectivamente atender a una demanda estructural, sustantiva. Si como país no somos capaces de hacer este camino, yo quiero de verdad creer que no, que vamos a ser capaces y que todos debiéramos sumarnos a esa capacidad, porque creo que no tenemos otra oportunidad. Pasó mucho tiempo y vemos que esta olla a presión, una expresión que se ha usado, está llegando a unos límites que nadie podía dejar o permitir que continuara, ¿no? De modo que no sería responsable, no sería edificante para el país que esto se mantuviera igual y que no saliéramos a buscar cómo reconstituimos desde luego la paz social, porque eso lo necesitamos, es un bien. Es distinto, claro, cuando no hay respuesta del sistema político, porque en definitiva la gente cree que volvería a una normalidad que es precisamente la causa que la llevó a la calle. Yo creo que ahora hay posibilidades de volver a tener una conversación y un diálogo político muy distinto al que teníamos, lamentablemente, hasta hace poco rato. Esta noticia, Ignacio, le pone a la política, aunque unos dirán es tarde, pero eso puede ser mezquino decirlo, ¿pone a la política a la altura de lo que le estaba exigiendo la ciudadanía? O sea, yo creo que contestando la primera pregunta, si mañana no vemos que la situación cambie, vamos a tener que seguir informando y seguir dialogando, y otras personas vendrán a este programa y a otros programas para poder explicar por qué esto es un camino realmente muy importante para Chile. Porque cuando algo no cambia, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿en qué medida somos responsables nosotros? ¿Hemos informado bien? ¿En qué medida los medios son importantes para informar bien? ¿En qué medida la generosidad de la clase política va a ser fundamental, no solamente los presidentes de los partidos? ¿Qué pasa con los parlamentarios? ¿Qué pasa con las regiones? ¿Cómo los parlamentarios regionales le comunican a sus digamos, bases? ¿Qué pasa con los alcaldes? Yo creo que aquí los 346 alcaldes del país tienen que jugar un rol también. Yo creo que lo jugaron. El llamado que habían hecho para el 7 y 8 de diciembre, yo creo que fue una cuña importante desde las comunas a los políticos más centrales, más santiaguinos o de Valparaíso, porque ahí opera la política generalmente, a decirle, no sé ustedes, pero nosotros desde las comunas vamos a hacer estas consultas. Por eso que yo creo que en ese sentido, si mañana no viéramos lo que esperamos ver, hay que seguir insistiendo y hay que seguir utilizando toda la institucionalidad que tiene el país, el andamiaje, la arquitectura, para llegar a la población para poder informar esto. ¿Qué esperas para mañana? Hay motivos de esperanza, hay motivos para estar optimistas. Yo creo que se ha demostrado alguna posibilidad de acuerdo. Cuando los alcaldes le dijeron al Ministerio de Desarrollo Social, oiga, no haga sus paralelos, ya están hechos, y él se allana. La verdad que hemos visto en estos días generosidades. Personalmente tengo que decirlo, a mí el tono de Carla Rubilar como intendenta me ayudó. Que un general diga que no estamos en guerra, me ayudó. Que ahora el presidente de la República se disponga a una nueva constitución,
nos ayuda. O sea, en el acuerdo hay sacrificio. Yo creo que tenemos una voluntad de sacrificio por buscar el acuerdo. Yo creo que hay gente que va a dar el ancho. Esperamos que la mayoría dé el ancho, que dé el tono adecuado. Y la clase política lo va a hacer y el resto de la ciudadanía yo también creo que también lo va a hacer. Pilar, ¿tú qué esperas Sí. para mañana? Creo que hay que entender que tenemos que seguir trabajando. Estas cosas a veces no son, esperamos una respuesta positiva, pero tengo la sensación de que estamos viendo una sociedad como que tiene muchos puentes rotos, de comunicación rotos. Y en ese sentido las universidades, que somos una institución intermedia, puede ayudar a crear esos puentes, o desarrollar esos puentes, o afinar esos puentes. Y eso requiere trabajo. Mucho trabajo, mucha escucha, una escucha atenta, como se dice hoy en día, y teniendo un cierto horizonte y un camino más positivo, yo creo que eso se facilita mucho. Así que trabajo y optimismo en una pequeña luz de esperanza. Trabajo. Y esperanza. Y esperanza. Inéditos viables. Ah, muy bien. Puede ser Pero, por favor. un par de minutos, un minuto. Junto con la esperanza, junto con la seguridad de que vamos a avanzar en Chile, yo creo que tenemos que preocuparnos en qué es lo que ha significado esta crisis desde el punto de vista personal, emocional. Hay muchas personas que están muy quebradas emocionalmente por la violencia, por los años de abuso, desigualdad. Cuando uno participa en un encuentro de 8 o 10 personas, no es poco frecuente que una o dos de esas personas se quiebren emocionalmente hablando de su propia realidad, de su realidad personal, de su adulto mayor, de la situación de salud que están viviendo. Entonces hay un tema reparatorio de escucha y de preocuparse por el otro, que cuando avancemos en vías de soluciones sociales, institucionales, tenemos que preocuparnos mucho de la persona que tenemos al frente, porque el daño que se ha producido es importante. Les quiero agradecer a todos, a rectores, por estar aquí debatiendo. En principio los invitamos a una cosa, les cambiamos, nosotros sabíamos, pero no lo quisimos decir, de que íbamos a cambiar la pauta entre medio, los convertimos en constitucionalistas. Les quiero agradecer. Y a ustedes también por escucharnos, Pilar, Aldo. Les quiero agradecer también a Ignacio y a Eduardo por estar esta noche aquí, porque siempre es mejor hablar. Les quiero agradecer a ustedes también y tenemos esperanzas para mañana, lunes, que es una nueva semana, una semana con noticias, al menos para tener esperanza. Muy buenas noches y gracias por venir.